Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Colombia. Un asunto que pudo dirimirse por vías legales ordinarias genera terremoto en el gobierno y pone a la oposición a hacer fiesta. Los involucrados, la jefe de gabinete, el ex embajador ya de Colombia en Venezuela, han renunciado. Ahora se les investiga por espionaje ilegal. En tanto, el país se olvida de las graves revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso o de los avances en el anhelo de paz. Presentamos esta radiografía y la analizamos. En noticia, El Salvador, disminuir el número de municipios en 60%, por ende, de alcaldías y consejos, y reducir también la de legisladores de 84 a 60. Es el plan propuesto por el presidente Bukele a 4 años de su gobierno. ¿Qué hay de fondo en esta reorganización administrativa del Estado? ¿Viene acaso un plan de choque contra la pobreza? Vamos a analizarlo. En noticia México, expertos analizan los restos humanos encontrados en 45 bolsas de basura en Jalisco. El hallazgo se produce en medio de la búsqueda de 7 jóvenes empleados de un call center desaparecidos en Guadalajara. Es la persistencia de un macabro fenómeno producto de la heredada lucha contra el crimen organizado. Les contamos y profundizamos en ello. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, salen 2 altos funcionarios del gobierno del presidente Petro por el escándalo de interceptaciones ilegales que les involucra. La maquinaria mediática aprovecha esta situación para desacreditar al propio presidente. Vamos a verlo. El presidente Gustavo Petro confirmó la salida del gobierno de su jefa de despacho, Laura Sarabia, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti. La polémica se enciende tras conocerse que Marelvis Mesa, ex empleada de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, fue ilegalmente interceptada por la Dirección de Investigación Judicial, DIJÍN, plantando su teléfono en una investigación al Clan del Golfo. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación. Una pugna interna entre Sarabia y Benedetti se convirtió en un asunto de interés nacional. El tema comenzó a rumorarse por un trino de Benedetti, quien cuestionó si Sarabia chuzaba. Marelvis Mesa había sido también su empleada, y según Benedetti, Sarabia le contactó preocupada para pedirle ayuda, porque Mesa estaba en contacto con varios periodistas y podía revelar información confidencial. El asunto fue revisado y el propio fiscal, Francisco Barbosa, confirmó que sí se estaban dando esas filtraciones. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Petro, que fue víctima de interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en el gobierno de Álvaro Uribe, aseguró que su administración no permite las chuzadas y que no las ha ordenado. No intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública el cuidarlos. No les puede pasar nada, porque están también bajo nuestra responsabilidad. Este escándalo sirvió a la extrema derecha para desacreditar al gobierno. Hoy el tema acapara todos los titulares y portadas de los principales medios de comunicación del país.
Atrás quedó la cobertura sobre las reveladoras declaraciones del ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Poco se habla sobre la entrega de 1.453 hectáreas de tierra fértil y productiva esta semana a más de 200 familias firmantes de paz, pertenecientes a la comunidad de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, quienes recibieron los predios para continuar con su proceso de reincorporación en el departamento del Meta. Este es el escenario, lo analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Alirio Uribe Muñoz, es abogado, defensor de derechos humanos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Doctor Uribe, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Ustedes hoy, como bloque del Pacto Histórico, en Cámara de Representantes han emitido un comunicado a la opinión pública. ¿Qué dice ese comunicado? Bueno, mira, básicamente nosotros lo que estamos es dándole un respaldo total al señor presidente de la República, Gustavo Petro, que históricamente ha sido un defensor de derechos humanos, ha sido un adalid de la lucha contra la corrupción, que nunca ha permitido y ha denunciado cualquier violación de derechos individuales o derechos colectivos, que es un demócrata y que obviamente condenó en su momento la parapolítica, como también condenó las interceptaciones ilegales que en su momento hacían agencias de inteligencia como el DAS. Por supuesto, el presidente de la República, ante las denuncias que se han hecho de presuntos delitos por los dos funcionarios que tú mencionaste ahorita, el embajador en Venezuela y la secretaria de la presidencia que manejaba la agenda y que era una persona de alta confianza del presidente, él de manera transparente y mandando un mensaje claro en una reunión con todos los militares, con la cúpula militar, con el Ministerio de Defensa, pues dijo públicamente que este gobierno no va a chuzar, no va a hacer interceptaciones ilegales, no va a perseguir magistrados, no va a perseguir a la oposición, y que por eso resolvió apartar del cargo a estos dos altos funcionarios para que no haya ninguna interferencia con las investigaciones que se van a realizar. Recordemos que aquí hay dos hechos. Un hecho tiene que ver con la joven, la señora que le prestaba servicios de niñera a Laura Sarabia, quien se manifiesta que le hicieron una práctica ilegal de interrogatorios y demás. La funcionaria de la presidencia manifiesta que ella lo hizo con autorización, es decir, la alta funcionaria de la presidencia aplicó el protocolo de seguridad de la presidencia y fueron pues los miembros de seguridad los que se ocuparon de establecer quién había entrado a su casa y quién se había llevado $7,000, que eran los viáticos que ella tenía allí guardados de sus viajes que hace al exterior con el presidente. Pero hay otro hecho que es muy grave, porque efectivamente en una investigación judicial se pusieron por agentes de la DIJÍN los números telefónicos de personas que estaban siendo ilegalmente interceptadas. Ante estos hechos, pues, lo que se espera es que la Fiscalía investigue respetando el debido proceso, pero está claro que el gobierno no tiene ningún interés en hacer este tipo de prácticas. Este gobierno quiere trabajar con transparencia, que ello no solamente es hacer las reformas sociales, sino tener un ejercicio transparente y no criminal, ni mucho menos delictual del poder. Nos parece que la oposición ha aprovechado este incidente para tratar de comparar este gobierno con gobiernos anteriores que han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos en Colombia. Doctor Uribe, ¿cómo es que un rifirrafe entre dos funcionarios de un gobierno que puede pasar en Colombia, en cualquier otra parte del mundo, que puede resultar incluso hasta normal, que debe dirimirse por la vía legal ordinaria, termina en tal nivel de escándalo nacional? Bueno, sí, eso es un hecho
lamentable, es un hecho pues terrible que un enfrentamiento entre dos personas que habían trabajado juntos, porque Laura Saravia había sido del equipo legislativo del entonces senador Armando Benedetti, y no entendemos qué problemas personales hay entre ellos que pusieron en riesgo obviamente la imagen del gobierno. Por eso creo que cortar por lo sano, como lo ha hecho el presidente, diciéndole a las autoridades que investiguen. Yo creo que lo que debe entender la comunidad en América Latina es que este gobierno va a ser vigilado como ningún otro. Es decir, este gobierno tiene encima a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los medios masivos de comunicación, a mucha gente vigilando el gobierno, y eso está bien, porque al final cualquier hecho que se haga por fuera o que pueda tener una sospecha, pues se va a terminar conociendo en los medios, a la luz pública. Lo que nosotros siempre nos ha preocupado es el tema del golpe blando, es decir, que se quiera generar una matriz de opinión, una matriz de fake news y de una cantidad de cosas contra el gobierno para tratar de hacer un golpe blando, como ha pasado en otros países de la región. Por supuesto que la prensa es libre, la prensa en Colombia tiene derecho a hacer estas denuncias, pero también hemos notado que ha habido una tendencia a desinformar, a no poner la noticia de manera correcta, y eso ha preocupado también porque no es un problema del presidente, es un problema de la ciudadanía. La prensa es libre, pero los ciudadanos también tienen un derecho humano fundamental, y es estar informados de manera veraz y de manera oportuna. De tal manera que esto va a continuar. Yo creo que todos estos hechos van a continuar. Lo importante es que el presidente manda un mensaje claro a los colombianos de que no se va a permitir ninguna actividad presuntamente ilegal. En particular, doctor Uribe, con el tema del espionaje, el fiscal general ha hablado, y se conoce de un fiscal que sí dijo que había estado en conocimiento de esta llamada chuzada, de este espionaje, que se había dado la orden. ¿Usted cree que el fiscal general estaría tramando también pues parte de la desestabilización al gobierno a través ahora de esta estrategia? Hemos visto otras, como por ejemplo el allanamiento a Casa de Nariño. ¿Cree usted que detrás de esto la Fiscalía también estaba tratando de armar un plan en contra del presidente Petro? Bueno, mira, lo que nosotros podemos certificar es que, a pesar de que el presidente se ha reunido varias veces con el fiscal general de la Nación, pues lo claro y concreto es que el fiscal general se ha vuelto como el jefe de la oposición en Colombia. Ha llamado al presidente dictador, le ha dicho a la fuerza pública que no acate las órdenes del presidente, ha hecho pues más una actividad política que su función constitucional de investigar los delitos. Y obviamente eso también es una garantía para la ciudadanía en Colombia de que si este fiscal efectivamente hace alguna investigación seria y encuentra algo serio, pues esas investigaciones van a avanzar. Pero sí ha habido un enfrentamiento con el fiscal de parte del gobierno porque ha tenido una actitud beligerante para atacar la paz, para atacar al presidente mismo en su persona, y creo que eso no hace bien. En un Estado de Derecho hay división de poderes. Obviamente el fiscal tiene la función de investigar, pero no se puede volver mediáticamente en un jefe de la oposición. Y con respecto a organismos de inteligencia, a la DIJÍN, por ejemplo, el ministro de la Defensa de Colombia hoy se reunía con el comandante de la policía. ¿Qué cree usted que está sucediendo? ¿Habrá algún sector que intenta desestabilizar al gobierno? Pues mira, ¿cómo ocurrieron esas interceptaciones ilegales? Aparentemente, de acuerdo a lo que ha salido en la prensa, hubo una fuente humana. Esa fuente humana habló con miembros de la DIJÍN. La DIJÍN hizo un informe, se lo entregó a un fiscal. El fiscal fue ante un juez de garantías y pidió que en Colombia se requiere que sea por escrito, que sea por motivo previsto en la ley, por orden judicial, y el juez ordenó esas interceptaciones. Al parecer, sin saber que esos números no eran del Clan del Golfo o de un grupo criminal,
sino que eran de personas que habían trabajado con la, digamos, con la señora Laura Sarabia. Ahí yo creo que esto se va a esclarecer. El juez también el juez pudo haber sido engañado en su buena fe también, producto del relato. La mala intención vendría de otros. Sí, no sabemos si la mala intención viene de la fuente humana, si viene de la SIJIN, si el fiscal o el juez tuvieron conocimiento previo o no de esta irregularidad. Lo concreto es que hay muchos testigos que van a tener que declarar, y lo que nosotros esperemos es que se aclare efectivamente quién dio la orden. Los eventuales beneficiarios de esos hechos eran funcionarios del alto gobierno que abusaron del poder, pues la justicia tendrá que proceder. Lo claro es que el presidente Gustavo Petro no tiene ninguna intención en que en su gobierno se hagan este tipo de actividades ilegales, y obviamente lo hizo ante la fuerza pública, que son los organismos de inteligencia y demás, dándoles la orden públicamente de que él jamás ha dado ese tipo de órdenes, y que si algún funcionario del gobierno la llegara a dar, ellos no tienen por qué hacerlo, porque no es política de este gobierno hacer ese tipo de actividades ilegales. Este gobierno quiere hacer los cambios, hacer las reformas, pero no quiere hacer ningún tipo de estos hechos. Doctor Uribe, aquí además se queda de presente cómo los medios de comunicación habría que profundizar mucho más en ello, en un análisis mediático, pero sí de carácter político, cómo por lo menos de manera coyuntural, vamos a plantearlo de esa manera, se han olvidado, han dejado de lado temas absolutamente fundamentales para Colombia, como por ejemplo las graves revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde una cárcel de Estados Unidos, en el que involucra a expresidentes, a exmilitares, a militares retirados, a empresarios, a políticos de carácter local. ¿Usted encuentra alguna conexión en ello? Bueno, efectivamente esto es una cortina de humo frente a declaraciones muy, muy graves, donde este comandante paramilitar ha sindicado a muchas personas, a empresas, por esa complicidad con los grupos paramilitares. Pero también hay que tener en cuenta que estamos a 3 semanas del cierre de la agenda legislativa. Se están votando en el Congreso la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, 5 reformas constitucionales fundamentales, y lo que han hecho es desviar la agenda importante, que son los cambios, para poner estos temas y de alguna manera pues también afectar el funcionamiento correcto del Congreso. Muy grave todo esto, teniendo en cuenta que el pacto histórico, como inició hace 9 meses, ya realmente no existe. Así que panorama observa usted, o ya puede vislumbrar en Cámara y Senado a propósito de esas reformas que usted bien dice, son reformas estructurales, son las reformas con las que el gobierno del presidente Petro pues ganó las elecciones: reforma a la salud, reforma pensional, reforma tributaria. Bueno, efectivamente aquí hay una oligarquía histórica, conservadora, de derecha, bueno, una oligarquía que no quiere que hayan cambios, que a la vez son propietarios de los medios de comunicación, son propietarios de las empresas que prestan la salud, bueno, son los que manejan los fondos de pensiones, son los que no quieren que hayan reformas, y se han alineado en un ataque visceral, diciendo muchas cosas que no corresponden a la realidad, para atacar esa agenda de cambio. Y obviamente todo esto hace parte de esa misma estrategia, de alguna manera, de desacreditar pues la posibilidad de que hayan cambios en Colombia, y que pues nosotros estamos preparados en el Congreso. Muchas cosas hemos sacado ya: la reforma tributaria, hemos sacado el Plan Nacional de Desarrollo, muchas normas han venido avanzando, pero sin duda que hay un sabotaje también en esa agenda de cambio para mandar el mensaje de que este gobierno no está haciendo lo que se comprometió con los electores. Ahí está el escenario político. Gracias por ayudarnos a entenderlo en clave latinoamericana, doctor Uribe. Muchas buenas noches, gracias. Gracias, Tatiana, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador.
Disminuir el número de municipios en 60%, por ende, de alcaldías y consejos. Reducir los legisladores, el Congreso, de 84 a 60. Es el plan propuesto por el presidente Bukele a 4 años de su gobierno. ¿Qué hay de fondo en esta reorganización administrativa del Estado? ¿Viene acaso un plan de choque contra la pobreza? Vamos a analizarlo al volver en el Noticia. Serie que relata los terribles sucesos que el pueblo boliviano vivió tras diferentes ataques de discriminación. Nos hemos dicho, ¿qué estará pasando con estas personas? ¿Qué se creerán? Hemos dicho. Pero mi modo, nuestro grito es el arma perfecta que tenemos. Nuestra voz tiene que ser escuchada. Ha habido muerte, ha habido persecución, ha habido gente masacrada, discriminada. Entonces, esto queda en la historia. Noviembre Rojo, las masacres, parte 1, Sacaba. En estreno, sábado, solo por Telesur. Si eres un verdadero amante del fútbol, sigue de cerca la Copa Mundial Sub-20. Argentina se prepara para recibir 24 países en la cancha. Para demostrar sus habilidades y la pasión por el balón. Vive la adrenalina del deporte rey. Sé parte de ella. Solo por Telesur. En Noticia El Salvador, el Ejecutivo Nacional, el presidente Bukele, realizó 3 anuncios ante el Congreso la víspera. En ellos destaca la reducción de alcaldías y diputados en su informe anual de 4 años de gestión frente al gobierno, pero no hizo énfasis en rendir cuentas en la gestión del periodo correspondiente. Vamos a verlo. Este jueves, durante la presentación de su informe del 4º año de gestión en el Congreso, el presidente Nayib Bukele presentó 3 propuestas. Las 2 primeras consistieron en la reorganización política, reducir de 84 a 60 el número de diputados y disminuir de 262 a 44 la cifra de alcaldías que hay en el país. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes. Por último, declaró la guerra contra la corrupción. Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción. Al término de su discurso, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional no tardaron en reaccionar, pues el informe anual del Ejecutivo Nacional debió basarse en rendir cuentas de su periodo presidencial. Ayer era un buen momento, ante la incertidumbre que se vive, para hablar de manera sensata, de diálogo serio, de tratar de trasladar una visión de país, pero en realidad lo que ayer constatamos es que lo que se ha profundizado y lo que se ha sentado es un discurso que pretende
multiplicar la incertidumbre nacional e internacional. También a través de su cuenta en Twitter, Francisco Lira, diputado del partido Arena, confirmó que el Ejecutivo Nacional no abordó los problemas que atañen a los ciudadanos de bajos recursos en el acceso de alimentos y medicinas. Por otro lado, el diputado Ricardo Godoy mencionó que el poder del Estado ahora se concentrará de forma más fácil ante la reducción de alcaldías y la cercanía a los comicios. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la pobreza en El Salvador se ubicó en 7,8% en 2021. En cuanto al gasto público, el ente aseveró que el país ha bajado la inversión en educación desde un 4,6% del Producto Interno Bruto en 2021 a 3,9% en 2022, disminución que también experimentó la cartera de salud y obras públicas durante la gestión de Bukele. El 4 de febrero de 2024 se realizará la elección del presidente y vicepresidente de la República y la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, mientras que el 3 de marzo se efectuará la elección de diputaciones al Parlamento Centroamericano, Parlacén, la elección de consejos municipales y eventualmente, si fuera el caso, la segunda vuelta de la elección presidencial. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Manuel El Chino Flores, internacionalista, exdiputado del FMLN, nos acompaña desde San Salvador. Manuel, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, un saludo hasta Caracas, un saludo al mundo que sintoniza Telesur a esta hora. Muchísimas gracias. Manuel, dice el presidente Bukele, como su propuesta además presentó lo que sería el documento que ya entraría a trámite en el Congreso, en el que tiene mayoría. De 262 alcaldes pasarían a 44 alcaldes y el mismo número, por supuesto, de concejalías. Reducción de legisladores de 84 a 60. ¿Cuál es tu interpretación acerca de esta reducción del Estado? Bueno, en primer lugar esperábamos los salvadoreños un informe de sus 4 años de gestión, que es precisamente el último informe del presidente Bukele. Sin embargo, no escuchamos nada sobre el tema de la recuperación del agro, del bajar los precios a la canasta básica, no hablamos nada sobre el tema de las pensiones, no se escuchó absolutamente nada sobre la política exterior, sobre la atracción de inversión internacional. Sin embargo, escuchamos 3 propuestas, las cuales nosotros ya las veíamos venir: la reducción de los municipios, porque lo que se pretende es el control. Desde que legislaron el FODES, que es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que fue producto de la lucha gremial de los alcaldes desde 1994. Estamos hablando entonces de que desde ese momento ya se comenzó la centralización de los recursos de los municipios en una dirección de obras municipales que precisamente la semana pasada su director ejecutivo renunció por señalamientos de corrupción. ¡Qué casualidad! Que ahora se habla de 44 municipios en donde lo que se especula es que va a haber un despido masivo de empleados municipales. ¿Qué es la opinión de la gente? Que lo que se está cumpliendo es el mandato del Fondo Monetario Internacional de quitarle grasa al Estado para poder pagar las deudas que el Estado salvadoreño tiene con el Fondo Monetario. Esto en el fondo también, cuando nos hablas desde la fecha y recordamos los acuerdos de paz, y si a esto unimos el negacionismo del presidente Bukele a la guerra interna, a todo el dolor sufrido por el país, ¿se debe unir entonces? ¿Y crees que también hay de fondo ese intento de negar de una manera permanente lo sucedido en el país? Por supuesto, ya lo ha manifestado en otras ocasiones, incluso mancilló los acuerdos de paz en una ocasión, en una visita que tuvo en Morazán. Y creo que esa es, digamos, uno de los mensajes de querer enterrar el espíritu de los acuerdos de paz. Porque el pueblo salvadoreño enfrentó la dictadura militar en su momento y precisamente fue porque los espacios se fueron reduciendo. La gente debe de entender que el espíritu de los acuerdos de paz fue precisamente el desmontaje del aparataje militar, enterrar por siempre la guerra en nuestro país y hacer propuestas futuras. Eso permitió precisamente que muchos funcionarios actuales hayan optado precisamente por candidatear y ocupar esos puestos. Diputados, alcaldes, funcionarios actuales, ministros. Si no hubiera sido por los acuerdos de paz, difícilmente existiera esta condición actual. El FMLN fue el protagonista precisamente de eso.
recibimos el gobierno en el año 2009 por la vía electoral, por la vía democrática electoral. Entregamos el poder por la vía electoral. Pero yo recuerdo las campañas que se hacían contra nosotros, que si el Frente ganaba les íbamos a quitar hasta la última gallina a la gente, pues en 10 años no se le quitó nada. Se le dio la oportunidad a la gente de mejorar su condición de vida. Ahora, cuando nosotros escuchamos toda la propuesta de la reducción de los municipios, son propuestas electoreras, que únicamente lo que quieren es concentrar el poder y concentrar la economía de esos territorios. Eso no le sirve a la comunidad. Claro, Manuel, en todo caso, teniendo en cuenta que el presidente Bukele en la coalición oficialista tiene mayoría en el Congreso, esto pasará rápidamente. Es decir, mientras usted y yo conversamos, para ellos queda claro que eso será ley de la República. Sí, porque de inmediato les ordenó hacer esa ley. Pero lo interesante es lo siguiente. Él habló, por ejemplo, de atacar la corrupción y dijo que se reducen los municipios porque la mayoría de alcaldes son corruptos. Qué casual que una de las alcaldesas que está presa por corrupta es de Nuevas Ideas. Qué casual que un alcalde de uno de los municipios más grandes del país es de Nuevas Ideas, del municipio de Mexicanos, que según la Voz Populi ya fue destituido y anda huyendo. Qué casual que la gran mayoría de alcaldes de El Salvador son de Nuevas Ideas y sus aliados. Por lo tanto, yo sí creo que nosotros debemos enfrentar con categoría, porque ninguno de nuestros alcaldes del FMLN está siendo señalado de corrupción. Para mí es vital hacer el señalamiento con claridad de que independientemente de lo que vaya a suceder, ayer lo que vimos fue diputados de la bancada oficial aplaudiendo, pero con un gran dolor en el corazón, porque saben de que van a perder una cantidad de escaños y que muchos de los que hoy están ocupando un lugar en esos curules ya no lo van a hacer más. Lo cierto es que sí se escucharon aplausos, pero con mucha energía, a cada una de las 3 propuestas del presidente Bukele. Y con respecto, además, al tema, cuando nos hablas del tema electoral, la Constitución de El Salvador no establece la reelección. Sin embargo, vemos cómo hay una interpretación. Quiero preguntarte acerca de ello, si es que está intentando instalarse esa narrativa ante el país, ante toda la población, para que lo vean con buenos ojos. El 2021, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación de la Constitución. Si el presidente renuncia 6 meses antes de la elección, puede volver a presentarse como candidato a la presidencia, teniendo en cuenta el artículo 152 de la ley primaria. Esto dice, según el cual el presidente puede presentarse desempeñando un cargo por más de 6 meses consecutivos antes de la elección. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero aclararte que no fue el Tribunal Electoral, sino que fue la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Segundo lugar, la interpretación de ese artículo determina y le da al presidente la posibilidad de renunciar, pero la Constitución es bien clara, que la manera única de renunciar es por muerte o por una situación de emergencia grave. Entonces tiene que aclarar por qué va a renunciar, pero la reelección no es un asunto grave. El vicepresidente Félix Ulloa lo ha manifestado, y eso es la confusión también que ha llegado a la gente a decir, entonces, ¿de qué se trata? El vicepresidente, que es un abogado constitucionalista con gran experiencia en asuntos, digamos, legales, dijo, la reelección es inconstitucional, pero no optar a un segundo mandato. Todavía estamos esperando que nos explique de qué se trata. Porque si dice que la reelección es inconstitucional, en palabras de él, comenzó a querer enredar la situación porque no hay respuesta. Porque no es un artículo el que prohíbe la reelección, sino que son más de 6. Son 7. Uno de ellos dice el periodo presidencial inicia el 1 de junio y finaliza el 1 de junio sin un día más. Por lo tanto, vamos a esperar los próximos meses porque todavía el presidente no ha cometido ningún ilícito, no ha renunciado y no se ha inscrito. Vamos a esperar cuáles van a ser los mecanismos en los próximos días que van a utilizar para poder hacerlo. Y todavía pues hay tiempo. Además,
cualquier candidato que quiera participar en las elecciones debe de pasar primaria según la ley de partidos políticos. Nadie está completamente libre de no participar en elecciones internas. Por esa razón, vamos a esperar cuáles van a ser los procedimientos de cada partido político y vamos a estar atentos de que no se viole la ley del país. Manuel, ¿qué dice la gente? Porque si nos remitimos a las encuestas, algunas hablan del 70% de favorabilidad del presidente Bukele, todo directamente relacionado con la seguridad del país. Otras incluso hablan del 80% y más por ciento. Sin embargo, algunas de esas encuestas dicen fueron consultadas o pagadas por el gobierno. ¿Cuál es la medida real de la relación que existe entre el gobierno de Bukele y la población salvadoreña? Lo que sucede es que debemos hacer un análisis realista. Todos los fondos y recursos del Estado han estado concentrados en una publicidad. Incluso la Dirección de Obras Municipales, los conos para señalización son del color del partido oficial, violando la ley. Toda la información se concentra. Incluso la gran cantidad de recursos en publicidad sobrepasa a la de cualquiera de América Latina. Pero eso es su estilo. Ese es su estilo. Por esa razón, obras no se ven. Yo creo que en esa parte se va a ir entendiendo poco a poco la necesidad de cambiar esa visión, enterrar la vieja forma de hacer política, de usar los recursos del Estado para garantizar la elección de un candidato, ya sea alcalde, diputado o lo que sea. Para mí es importante destacar que la mejor encuesta es el día de las elecciones, porque uno debe de poner en práctica sus virtudes, debe de poner en práctica sus propias posibilidades. El Salvador ya ha pasado por muchas experiencias electorales y el FMLN no es primera que nos vamos a enfrentar. Por supuesto que vamos a enfrentar una maquinaria electoral con uso de fondos del Estado. ¿Y tendrá candidato propio el FMLN, Manuel? ¿Habrá candidato a la presidencia propio? El FMLN. Pues te cuento que yo me inscribí el sábado 27 como precandidato a la presidencia por el FMLN. Como precandidato, pero ustedes deben ir entonces, según nos estabas contando, a primarias. ¿Es así? Exactamente. ¿Con cuántos colegas se va a enfrentar usted entonces en esas primarias del FMLN? Nosotros dejamos abierta la posibilidad, de acuerdo a la resolución de la Convención Nacional del 19 de diciembre. Y la Convención Nacional del 19 de diciembre, que es el máximo órgano de dirección del partido, mandató participar primero en las elecciones y segundo, llevar candidatos propios a alcaldes, diputados, parlacen y presidente y vicepresidente. Tomando en consideración que las resoluciones de la Convención Nacional son ley de la República porque están amparadas en la ley de partidos políticos, debemos cumplirlo. Y por lo tanto, como parte de este proceso, de este país, como ciudadano salvadoreño, que la Constitución me lo permite y que los estatutos me respaldan, opté por inscribirme con mi fórmula a la vicepresidencia. Ahora, esperando que también se hubieran inscrito otras fórmulas, pero hasta el momento solamente nos inscribimos nosotros. Pero además, debemos someternos al escrutinio de nuestra militancia, que avale nuestra fórmula presidencial. Si somos electos por la militancia en las primarias, que esperamos que sea el 2 de julio, todavía debe de pasar la Convención Nacional para que nos ratifiquen en el cargo, no solamente la fórmula presidencial, sino todos los cargos de elección popular que nos vamos a someter, tanto en febrero como en marzo de 2020. Muchísimas gracias, Manuel, por contarnos esto en el escenario del análisis político electoral y esta última parte de cómo se organiza el FMLN en esas circunstancias. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ti por la oportunidad. A ti muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, expertos analizan los restos humanos encontrados en 45 bolsas de basura en Jalisco. El hallazgo se produce en medio de la búsqueda de 7 jóvenes empleados de un call center desaparecidos en Guadalajara. Es la persistencia de un macabro fenómeno producto de la heredada lucha contra el crimen organizado. Les contamos y lo analizamos al volver
Estamos en el noticiero. El mundo sintoniza Telesur. Ramiro Angulo desde el Perú. Porque Telesur siempre da más. En Noticia México, 45 bolsas de basura con restos humanos fueron encontradas en el estado de Jalisco. Este es uno de los estados más violentos del país. Vamos a revisarlo. Tras el operativo de búsqueda a 8 trabajadores desaparecidos de un centro de atención telefónica, autoridades de Jalisco hallaron 45 bolsas de basura con restos humanos en la barranca de Mirador del Bosque, a las afueras de la ciudad de Guadalajara. Equipos de bomberos, protección civil y fuerza de cuerpos especiales participan en la investigación de la escena, la cual tiene una profundidad de 40 metros. El equipo forense también se sumó a la labor para identificar a los occisos y a cuántos cuerpos corresponden estas 45 bolsas. La Fiscalía de Jalisco anunció a través de su cuenta de redes sociales que aún no se puede asegurar que los cuerpos encontrados correspondan a los desaparecidos, por lo que la búsqueda continúa para encontrar con vida a los 8 jóvenes. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó durante una conferencia de prensa el pasado jueves el alto número de homicidios a sus antecesores y señaló que lo ocurrido es consecuencia del crecimiento de carteles. ¿Quiénes crearon las bandas? Los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros? Tolerados por el gobierno de nosotros. No. Se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Esto ocurre tras el encuentro de las delegaciones de México y Estados Unidos en la Casa Blanca de abril de 2023 para definir estrategias en contra del tráfico de drogas, como el fentanilo, controlada por los carteles de Sinaloa y Jalisco. Desde 2019 a 2021, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94%, según informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A su vez, la institución afirmó que el analgésico es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Un estimado de 110,000 personas están desaparecidas desde el 2007, principalmente víctimas del crimen organizado. Jalisco es el estado con el mayor número de víctimas, con un aproximado de 15,000 personas, según cifras del Gobierno de México. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, analista en temas de seguridad. Nos acompaña desde Ciudad de México. Yuriria, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana.
Saludos a ti y a todo el auditorio de Telesur. Gracias a ti por acompañarnos. Yuriria, ¿qué crees que es lo que ha sucedido? Vamos a centrarnos en estos primeros minutos pues en esta coyuntura, que llegan a este lugar tan de difícil acceso esas 45 bolsas con restos humanos, con restos óseos en Jalisco. Así es, Tatiana, esto no es nada nuevo para México, lamentablemente, el encontrar restos humanos, encontrar desmembrados, es algo que se está dando demasiado en la región de provincia. Esto quiere decir fuera, más allá de la Ciudad de México, las ciudades importantes como Guadalajara, como Zapopan, que es una zona conurbada, fíjate, la segunda ciudad más importante de México, donde se dan estos hallazgos y aparentemente podrían tener relación, se está investigando, pudiera tener alguna relación con los jóvenes desaparecidos del call center allá en Zapopan también. Así que bueno, estaríamos ante un hecho histórico en muchos sentidos, querida Tatiana, porque nunca habíamos podido identificar esos restos. Generalmente se encuentran, te digo, pedazos de restos humanos en bolsas, incluso en calles, en lugares públicos, pero no se había podido identificar a muchos de los desaparecidos. Y ahora pues lamentablemente se está haciendo este tipo de trabajo desde los peritajes y bueno, esperemos tener ya información científica que nos dé un poco más de certidumbre, pero dolorosamente ligada quizá a la desaparición de estos jóvenes. 7 jóvenes de este call center, de lo que no se sabe nada desde hace ya varios días. ¿Existe alguna pista que permita establecer en qué momento se perdió la comunicación entre esos jóvenes y su familia? Mira, esta es una de esas situaciones, Tatiana, que no tiene una línea de tiempo definida en la desaparición de los 7 jóvenes. Primero se había dicho que quizá eran 8 o más jóvenes los que habían desaparecido en diferentes momentos, porque sus familiares fueron perdiendo contacto con ellos en distintas horas del día, incluso estoy hablando con diferencia horaria amplia. Así que llama la atención, eso sí, que hay una versión por parte de la Fiscalía, la versión oficial, que pretende empezar a criminalizar a estos jóvenes, mientras que las familias hablan de que eran unos jóvenes que trabajaban para un call center dedicado a un tema de turismo, ¿no? De marketing y de mercadotecnia de venta de paquetes turísticos extranjeros. Bueno, pues la Fiscalía ya comenzó a asomar una versión que criminaliza a los jóvenes desaparecidos, y esto me recuerda mucho a los 43 de Ayotzinapa, Tatiana. Inevitablemente esa herida se vuelve a abrir cuando pasa algo como esto, porque sugiere el gobierno que los jóvenes podrían haber estado involucrados en un tema criminal o en un asunto delictivo. Me parece gravísimo que ya empiecen a criminalizarse a los jóvenes cuando no tenemos aún información de su paradero. Pero nos dices el gobierno, ¿la Fiscalía o el gobierno? Porque lo que hemos visto del gobierno, claro, porque lo que hemos visto del presidente López Obrador es que ha dicho que se realicen todas las investigaciones, que se avance, que lo que se necesite, pues que debe hacerse. Pero sin duda tienes razón. En el primer momento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, no solamente la Fiscalía, los medios de comunicación también ponían titulares bastante tendenciosos diciendo que ¿qué sería que tendrían estos jóvenes? Mira, y yo lo comparo y creo que no es nada lejano, porque el hecho de perder jóvenes de menos de 30 años, Tatiana, y que estemos hoy tratando de ubicar esos restos con la posible desaparición de estos muchachos, te quiero decir, hay una gran franja de jóvenes en México en situación de subempleo que tienen que trabajar en estos call centers por una situación económica de verdad crítica, y que se les comience a sugerir a las familias que sus hijos, buscando un empleo, trabajando de manera lo más honrado posible, pudieran estar involucrados en el crimen. Yo creo que una cosa es que las empresas tengan que revisarse cuál es su giro, si hay dinero de lavado de activos o de lavado de narcotráfico. Eso es otra cosa, Tatiana, pero las víctimas en este momento son los desaparecidos, y primero hay que darles respeto y dignidad, encontrarlos vivos.
Por supuesto, y según las cifras oficiales, más de 110.000 personas desaparecidas, la mayoría de ellas desaparecidas de manera forzada en esa llamada lucha contra el crimen organizado. Desde el punto de vista de la seguridad, Yuriria, ¿existen hoy en día más herramientas para poder avanzar en primero en el hallazgo de los cuerpos y luego en las identificaciones? Por supuesto. De hecho, yo pensaría que no debe de ocurrir algo más de las siguientes 24 horas para tener una información clara. De hecho, ya tendríamos que tenerla porque el ADN es fácilmente cotejable con el apoyo de las familias. Seguramente va a ser mucho más rápido. Yo creo que eso sería lo mejor, darles certidumbre a las familias de que no son o que son sus hijos, que sería la peor de las noticias, incluso no solo para ellos, sino para todo el país. Pero me parece que esto es sintomático, Tatiana. Esta es una muestra apenas de que las cifras que nos dieron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana apenas hace unos días frente al Congreso son cifras falsas. Hay muchos desaparecidos, el secuestro sigue a la alza, las muertes criminales son demasiadas. Estamos en un país herido y espero que el presidente de la República sea el primero en tomarlo en serio y dejar de culpar a los gobiernos del pasado, porque para eso se le eligió a él, para atender este tipo de asuntos que tienen que ver con el crimen organizado también. Claro, bueno, una cosa es cierta y es que, como lo decíamos en la parte baja de nuestra pantalla, aquí hay una violencia, un fenómeno de violencia alarmante, estructural, heredado, pero eso no es una tranquilidad para las familias de los desaparecidos y de personas, de hombres y mujeres que son asesinados en México. Ahora, Yuriria, ¿hay nuevos carteles de la droga? ¿Qué es lo que sucede en este momento con respecto a ello? Vemos además que hay investigaciones que dan cuenta de enfrentamientos entre carteles por primero las tierras y luego por las rutas. Claro, fíjate, estás hablando de rutas y de tierras. Ya la guerra se ha vuelto otra vez una guerra de rutas. Sin embargo, los territorios, por lo visto, se siguen disputando otra vez. Entonces tenemos dos frentes. Uno por las rutas, que son las rutas del fentanilo, las que tienen que cruzar esa droga hasta el otro lado. Tenemos una nueva guerra, es la guerra contra el fentanilo, pero también tenemos otra lucha que se llama cobro de piso. Este es un delito que no está registrado, ni siquiera está tipificado como tal. Es una forma de extorsión donde a la gente se le amenaza con quitarle primero su posibilidad. ¿No? Si no pagas, pues te desaparezco. Si quieres seguir teniendo tu negocio abierto y no pagas, te lo quemo. Si quieres seguir con vida, paga, porque si no, te mato. Y esa es la amenaza constante del cobro de piso. Pero, ¿se le puede llamar extorsión? Sí. ¿Se le puede llamar secuestro? Sí, solo que no está tipificado. Y este es un delito propiamente de esta administración, es nuevo. La administración de López Obrador tiene que atender delitos como cobro de piso y la guerra contra el fentanilo, además de una guerra del narcotráfico que se da en las rutas y también en los territorios que ya controlan dentro de México. Es una situación muy compleja que afecta, cuando nos hablabas de este cobro de piso, tiene otros nombres en Colombia y en Ecuador, pero es una situación, un fenómeno muy lamentable y doloroso para quienes lo padecen en su conjunto. Muchísimas gracias, Yuriria, por ese análisis. Buenas noches. Al contrario, Tatiana, gracias a ti, a todo tu auditorio, y esperemos que de verdad se encuentren a esos jóvenes y que se encuentren vivos. Ojalá que así sea. En todo caso, se sigue además esperando por la aparición con vida también de los estudiantes de Otchinapa, valga ahora que lo ha recordado. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, hasta luego. Adiós, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Hasta el lunes, sigan con nosotros.